En Somalia hay miles de personas que están muriendo de hambre y uno a veces habla del genocidio humano. Utiliza palabras que tal vez no sean las más correctas, por eso decidimos invitar a gente que efectivamente trabaja los temas de genocidio. Esta semana se hizo la conferencia bienal del Instituto de Estudios sobre Genocidio. Está con nosotros Daniel Feierstein, que es justamente director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero. César Dávila, que es economista, que es el presidente del Programa Nacional de Resarcimiento, así se llama, en Guatemala, donde también hubo un genocidio. Estoy utilizando una palabra que no sé si la utilizo de manera correcta. Gracias por estar con nosotros. Y muchas veces justamente se utilizan las palabras de manera muy liviana. ¿Cuándo, Daniel, podemos hablar de genocidio? Bien, yo diría que el eje fundamental de un proceso genocida es, primero, la participación estatal, ¿sí? Una intención de destrucción sistemática de un grupo por parte del Estado. Y de hecho, esa participación estatal tiene que ver con la sistematicidad de la práctica, esto es que hay todo un plan de aniquilamiento, ¿sí? Y también tiene que ver con el carácter general, ¿sí? Esto no es un hecho específico, no es una represión de un día, sino que hay un Estado involucrado en la planificación de la muerte colectiva. César Dávila, ¿cuál es la situación en Guatemala? Se conoce poco, decíamos fuera del aire, sobre lo que sucede y ha sucedido en Guatemala con respecto a este tema de genocidios, persecuciones masivas. Bueno, sí, Guatemala sufrió 36 años de guerra que eufemísticamente se le ha dado en llamar conflicto armado interno, pero hay una guerra, como ya se decía, planificada, sistemática desde el mismo Estado. Ahí fueron 250,000 víctimas, que es la consideración que se ha hecho desde una comisión que Naciones Unidas llamó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, es decir, la Comisión de la Verdad. 45,000 desaparecidos, 5,000 niños arrancados de su núcleo familiar, más de 300 masacres, 346 masacres masivas, digamos. Eso es para decir en corto lo que significó para Guatemala. Daniel, cuando uno piensa en genocidios, y mencionaste específicamente la cuestión del Estado, ¿eso implica que si no hay una participación del Estado no se puede hablar de genocidio? Y porque entonces tiene que ver con hechos que involucran a fuerzas que no están a cargo del control de la violencia dentro de un territorio determinado. Entonces, cuando surge la figura de genocidio en Naciones Unidas es para dar cuenta de que el encargado de proteger la vida de los ciudadanos, que es el Estado, es el que la quita. Y entonces eso es lo que da una cantidad de cuestiones a la Convención, que es que los hechos son imprescriptibles, que cae la soberanía territorial, que son muy graves a nivel de derecho penal y que no se pueden hacer caer ante otra serie de hechos, por ejemplo, hechos terroristas, por plantear a los cuales el Estado puede perseguir. El problema cuando el Estado mata es quién persigue esos hechos. Y crímenes de lesa humanidad sería parte de esto, pero es diferente. La diferencia fundamental entre los dos involucran al Estado, pero la diferencia fundamental es el carácter discriminado. En el caso del genocidio hay una discriminación específica de un grupo de la población. La diferencia de crímenes contra la humanidad es que también los comete el Estado, también son sistemáticos, pero son indiscriminados contra población civil en general. Y esto la definición que tiene también implica un tratamiento diferente a nivel internacional, a nivel de leyes internacionales. Por ejemplo, el caso de Guatemala, en relación a esto, ¿tuvo alguna experiencia? Claro, una de las razones por las que se le ha llamado conflicto armado interno es porque no se quiso reconocer exactamente que el Estado estaba cometiendo estos hechos, es decir, violando los derechos humanos, y por esa razón no se aplicó incluso lo del derecho humanitario internacional para el caso de Guatemala. Ahora que se está queriendo trabajar, hacer las investigaciones, etcétera, sí se quiere aplicar. Teniendo dificultades muy serias, porque esto implicaría que se tiene que atender de la misma manera a los victimarios como a las víctimas. Es una lucha que todavía se sostiene a nivel de las mismas organizaciones de derechos humanos y en términos de lo penal y esto, porque implicaría casi que en lugar de castigar a los victimarios se les estaría dando una medalla de honor por haber hecho lo que hicieron, si se aplica de esa manera. Y esas fueron las dificultades en Guatemala. Uno podría decir que es lo que se debatió durante mucho tiempo en la Argentina, Daniel, respecto a la teoría de los dos demonios, como que están víctimas y victimarios en el mismo lugar. Y es una de las posibilidades en estas lógicas, ¿sí? Cuando se saca al Estado del medio, ¿sí? O sea, cuando se cree que el tema es la violencia, entonces todos estos discursos que están muy en el corazón de la idea de los dos demonios, todos cometieron actos violentos, hubo un conflicto que atravesó distintos sectores. Creo que las dos figuras destacan el papel del Estado. Quizás en función de la pregunta de Raúl, las consecuencias penales no son muy distintas las consecuencias en procesos de memoria. Esto es, ¿quiénes fueron las víctimas de lo que ocurrió? En ese sentido, decir, fue indiscriminado y pudo ser cualquiera, y fue la población civil frente a
por ejemplo, en la discusión argentina, pero también en Guatemala o en otros países latinoamericanos, hubo un intento de destruir al grupo nacional argentino o guatemalteco, de transformarlo, está incluso en la base de cómo los perpetradores llamaron al proceso de reorganización nacional. Está diciendo eso, una idea de reorganizar, transformar un grupo, la nación. ¿Cómo hay que interpretar el Programa Nacional de Resarcimiento con relación a esto? ¿Cómo se vincula el tema con las investigaciones, la memoria, la compensación a las víctimas? Bueno, esto nace precisamente de esa responsabilidad del Estado. Desde, digamos, la ortodoxia de los derechos humanos, el Estado es el único que viola los derechos humanos y por lo tanto debe hacerse responsable de resarcir a las víctimas, que es una cosa que hablábamos. Para el caso de Guatemala se habla de resarcimiento, no de reparación como se utiliza a nivel internacional. Aquí es por una reivindicación de las mismas víctimas que hablan de que ellos una violación a una persona no se puede reparar, no es un vehículo, no es un automóvil, así es, y por eso se habla de resarcimiento. Entonces el Programa Nacional de Resarcimiento es precisamente responder a las víctimas para ser resarcidos por el Estado. Y este programa no es producto de ningún presidente, diputado, etcétera, sino que fue lucha de las mismas organizaciones de víctimas y derechos humanos que plantearon esto para que el Estado no solo reconociera que violó los derechos humanos, reconociera que hubo genocidio, sino que además se hiciera cargo de resarcir en mínima parte todo el dolor infligido a las víctimas, a los sobrevivientes y a sus familiares. Uno cuando piensa en genocidio piensa en cantidades. ¿Es correcto pensar en cantidades o un genocidio puede, tomando en cuenta la primera definición que diste, Daniel, puede pensarse que haya sido cometido contra pocas personas? Yo creo que es una trampa lo de las cantidades, porque cualquier cantidad que se definiera, y por eso la Convención no las incluye, estaría legitimando un número menos. Claro. Sí, entonces me parece que esta es la trampa que hay que atravesar y creo que es mucho más cualitativo, por eso lo del carácter sistemático, ¿sí? O sea, lo que sí hace la diferencia no es el número, sino que no se trata de un hecho puntual. ¿Sí? Discúlpame, lo digo porque los televidentes están viendo, mientras vos hablas, imágenes de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, antes se veían imágenes del genocidio armenio, o sea, estamos hablando de cantidades, algo que abruma, que impacta. Sí, sobre todo por la planificación de ese ámbito colectivo, pero no porque haya una cifra, esto es lo que decía, pero por pensar dos casos sí que pueden tener cifras importantes y no son genocidios, ¿sí? El arrojar una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki puede producir una cantidad enorme de muertos, pero hay una planificación de esa muerte buscando eliminar a un grupo de la población, o la masacre de Tlatelolco, ¿sí? Esto es una represión de un día determinado frente a un determinado grupo de población donde no hay toda una planificación de la eliminación de grupos de población. Creo que es este elemento cualitativo el que hace la diferencia. Tampoco un hecho como el que tuvimos ayer en Noruega, un asesinato así masivo. Exacto. Como ocurrió. Eso a dos niveles, porque tampoco es el Estado, o sea, no es sistemático y no es el Estado. Sin embargo, uno podría pensar que un individuo de extrema derecha que está protestando a su manera en contra de una política demasiado abierta tal vez hacia los inmigrantes y busca de esta forma castigar a algún grupo, o sea, puede ser calificado de masacre, pero no de genocidio por lo que vos decías antes. No, pero se liga muy bien con algo que decías en el bloque anterior, Pedro, y que comparto totalmente, que es, de ningún modo es un genocidio, ni puede calificarse así, pero sí los genocidios se inician con modos de negativización de población, con estas prácticas racistas, con muchos procesos que uno está viendo hoy en Europa, la población gitana, por ejemplo, la inmigración islámica. Y entonces digo, aun cuando uno diga, en modo alguno lo puedo calificar como genocidio, no quiere decir que lo puedo descartar, porque justamente están dando como señales de una degradación de los vínculos sociales que sí puede presionar a la estructura estatal para transformar ese racismo, ese hostigamiento en prácticas sistemáticas de persecución. ¿Y cuánto influye en Guatemala, en el caso concreto de Guatemala, el racismo antiindígena que ha habido en gran parte de América Latina y también en Guatemala? Bueno, eso es una situación estructural, histórica que ha vivido la nación nuestra. Desde la conquista, desde siempre se ha mantenido una marginación hacia la población indígena. De hecho, cuando se firman los acuerdos de paz, se estipula un acuerdo específico para los derechos de los pueblos indígenas, que cuando uno hace un recorrido del cumplimiento de los acuerdos de paz, casi 15 años después que se cumplen ahora en diciembre, el más atrasado en cumplimiento es eso. Eso solo evidencia desde el principio, no solo desde el Estado-nación que se crea, sino que la conquista y lo que viene posterior, que esa marginación y ese racismo sigue estando ahí. Incluso a uno en la escuela, para decirle a uno que uno no sea necio, le dicen no seas tan indio.
Todavía hoy en todavía. Guatemala. Entonces, eso es una cuestión que está ahí puesta estructuralmente. Los maestros lo dicen a veces de manera cotidiana y no se dan cuenta. Si no te gusta una música, te dicen también, vos oís música de indio. ¿En cuánto se ha avanzado en estos últimos años en el tratamiento de estos temas, en pasar en limpio lo que significa y sobre todo cómo empieza a resolverse? Yo diría que sobre todo en los últimos 20 años ha habido muchísimo trabajo para tratar de ver qué se hace con las consecuencias de los procesos genocidas. Esta conferencia de CISO en Buenos Aires tiene un elemento que me parece muy rico, que es la novena. Las 8 anteriores se hicieron en el hemisferio norte, es la primera vez que se viene al sur. Y esto me parece importante porque una cosa que se había instalado en los últimos 20, 30 años, pese a los avances, es los genocidios se llevan a cabo en el sur y se piensan en el norte. ¿Sí? Esto de, y a partir de lo que decíamos antes, esto de plantear, revertir las dos cuestiones, ¿sí? Esto es, los académicos del sur piensan sobre el sur, pero también piensan sobre el norte, lo que no piensan los académicos del norte. Y esto fue algo fuerte en la conferencia, este intercambio, este diálogo, había traducción simultánea de todos los paneles, inglés-español, español-inglés, y fue muy rico en este sentido, poder ver otras experiencias, poder ver, la gente del sur no solo se mata, sino también piensa, y piensa sobre lo que nosotros no pensamos. Digo, me parece que fue muy rico en este sentido. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, realmente un gusto para ayudarnos a comprender palabras que a veces utilizamos y no sabemos muy bien cuándo utilizarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.